Voy a pedir en este momento que bajen su rostro y pues vamos a comenzar el servicio de hoy en oración. Amantísimo Padre Santo, qué gozo nos da el poder estar en tu casa en esta tarde. Señor, lo que deseamos es que tú nos ministres en este momento. Reconocemos que tu palabra no es como cualquier otro libro, que tu palabra es viva, Señor, es sharper than a two-edged sword y penetra en nuestros corazones, Señor. Y eso es lo que deseamos en el día de hoy, Señor. Queremos ser santificados por tu palabra. Nos presentamos delante de ti, Espíritu Santo. Por favor, haz la obra necesaria para que eso sea una realidad. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si tienes su bosquejo ahí, ves que el título del mensaje del día de hoy es El principio del fin. Continuamos esta serie sobre la vida de Sansón. Sansón, lo que pudo haber sido y no fue. Como ya hemos visto en las últimas semanas, no sé si te acuerdan, pero lo he dicho ya varias veces, que Sansón fue un hombre grandemente bendecido. And by the way, si estamos presentes en el día de hoy, hombres, levante la mano si eres hombre, ¿verdad? Quiero que sepa que hemos sido grandemente bendecidos. Amén. Como hemos dicho ya varias veces, no importa cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno termina. Amén. Posiblemente no tuvimos la mejor niñez del mundo, los mejores papás del mundo, las mejores experiencias del mundo, pero la realidad y la verdad del caso es que si estamos aquí en el día de hoy es porque hemos sido rescatados por Jesucristo. Amén. Y eso significa que hemos sido grandemente bendecidos. Les suplico por favor, si estás presente, si eres hombre o mujer, que entiendan que de la misma manera que Sansón fue grandemente bendecido, nosotros también lo somos en el día de hoy. ¿Okay? Ahora, en el caso de Sansón pues creció, fue un hombre con gran potencial y privilegio. Primeramente porque Sansón tuvo un nacimiento milagroso, como lo dice aquí en Jueces capítulo 13, versículos del 2 y el 3. Sabemos que la mamá de Sansón, cuyo nombre no tenemos, pero la mamá era estéril y no podía tener hijos, pero el Señor hizo un milagro en el vientre de ella para que ella pudiera darle luz a Sansón. No solamente eso, pero sabemos también que Sansón tuvo padres piadosos, padres que verdaderamente amaban al Señor, padres que verdaderamente hicieron todo lo posible para criar a este niño Sansón en los caminos del Señor. Sabemos que el final de la historia, sabemos que Sansón pues no llegó a ser lo que todos nosotros pensábamos que él debería haber sido, pero los papás hicieron lo posible, amén. Y como ya he dicho varias veces, para los papás que están presentes en el día de hoy, especialmente los papás, the men here, nuestro trabajo es hacer lo posible, amén. Nuestro trabajo es hacer lo posible delante de los ojos del Señor para encaminar a nuestros hijos y nuestras hijas en los caminos de Dios. Pero llegará un momento donde nuestros hijos van a tener que tomar sus propias decisiones. Amén. Y nuestra esperanza es que cuando llegue ese momento que reciban a Jesucristo, que reconozcan que son pecadores y que la única esperanza que tienen para salvación es Cristo Jesús. Pero sabemos que ese no es siempre el resultado. Te suplico que por favor no vivas y no cargues esa culpa en tu vida si tú reconoces que has hecho todo lo posible delante de los ojos de Dios para poder criar a esos niños conforme a la voluntad de Dios. En la vida de Sansón, pues Sansón fue grandemente bendecido porque tuvo padres piadosos, no padres perfectos, porque padres perfectos no existen. Amén. También vemos aquí que Sansón tuvo un llamado especial. Sansón fue elegido por Dios para que fuera un nazareo por vida. Ustedes bien saben que como nazareo no podían tocar personas muertas, animales muertos, no podían cortarse el pelo ni tampoco podían beber bebidas alcohólicas. Sansón también fue espiritualmente empoderado. Lo vemos aquí en Jueces capítulo 13, versículo 25, donde dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Él tenía un llamado especial. El Señor lo había apartado desde antes de la fundación del mundo para que fuera un juez y para que juzgara a los filisteos. Y en la manera en que él pudo hacer eso fue a través del poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifestó a través del poder del Espíritu Santo que estaba en la vida
de él. Continuamos aquí. Estamos viendo, estamos tratando de dar un poco of the context of this story here. I know it's been a couple of weeks, but I'm just trying to give you a little bit of a refresher here de las cosas que han pasado en la vida de Sansón. Si tiene su Biblia, por favor, mire ahí en Jueces capítulo 14. Okay, ahí fue la última enseñanza que tuvimos con relación a Sansón. Y en este capítulo en particular, vimos que Sansón voluntariamente tomó una decisión mala detrás de la otra. Lo que vemos en la vida de Sansón es un patrón, un estilo de vida de un hombre carnal, de un hombre que no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Para todos los hombres que están aquí presentes en el día de hoy, si verdaderamente queremos ser hombres de Dios, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Y para que una persona pueda ser dirigida o llena del Espíritu Santo, tiene que ser una persona que viva una vida piadosa. Porque el Espíritu Santo no puede morar en la vida, en el corazón, en la mente de una persona que está constantemente en el pecado. Esto no es fácil, requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, pero gracias a Dios que tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacer guerra contra el pecado y vivir vidas que le agraden al Señor. Lo que vemos aquí es que en la vida de Sansón, como acabo de decir, era un hombre que en vez de ser empoderado y lleno del Espíritu Santo constantemente, lo que vemos es que fue un hombre carnal, un hombre lleno de él mismo. Primeramente vemos que él, Sansón, desobedece a Dios y a sus padres cuando toma la decisión de casarse con una mujer filistea, en Jueces capítulo 14, versículo del 2 al 3. De todas las mujeres que habían en su pueblo, en Israel, él rompió los mandamientos voluntariamente y decidió casarse con una mujer extranjera. Obviamente vemos que él sufrió las consecuencias de esa decisión. Segundo, nos encontramos a Sansón en el lugar incorrecto, en Jueces capítulo 14, versículo del 5 al 6. Vemos a Sansón en una viña donde no debía estar ahí porque era un nazareo. Y sabemos que el nazareo no podía tocar ni la fruta de la vid. Y se encontraba en un lugar incorrecto voluntariamente. Pero aquí vemos que la mano de Dios amorosamente está haciendo todo lo posible para llamarle la atención a Sansón. Si ve ahí, en Jueces 14, versículo 5, dice: entonces Sansón descendió con sus padres con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegó a las viñas de Timnat, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él. Como dije algunas semanas atrás, pienso yo que aquí está Dios tratando de llamarle la atención a Sansón. Aquí vemos el amor de Dios manifestándose, una luz roja. Sansón, ¿qué haces aquí? Has sido llamado, has sido elegido, escogido con un propósito en particular. Este lugar donde te encuentras es un lugar donde posiblemente puedes caer y pecar. Sansón no le hace caso, pero sí vemos que a pesar de eso, en el versículo 6, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón y completamente destruye este poderoso león. Tercero, vemos que Sansón rompe los votos nazareos cuando toca el cadáver de un león, de ese león muerto, para comer la miel de abeja que estaba adentro. Continúa viviendo y siendo dirigido por la carne en vez de ser dirigido por el Espíritu Santo. No le importa los votos, no le importa las promesas que él ya le ha hecho al Señor. Y a pesar de eso, Dios sigue siendo bueno, amén. Por favor, escuchen, hombres y mujeres, ¿dónde te encuentras en el día de hoy? ¿Está siendo Dios paciente con nosotros? ¿Está siendo Dios paciente contigo a pesar de que te encuentras en un lugar donde no debes estar? ¿Está Dios dándote las señales? ¿Está Dios haciendo todo lo posible para llamarte la atención porque estás caminando en un lugar incorrecto? ¿Estás caminando sobre un valle lleno de minas que están a punto de explotar y no solamente hacerte daño a ti, sino hacerle daño a toda tu familia, a derrumbar todo lo que está a tu alrededor? Lo último que vemos aquí en este capítulo es la boda caótica de Sansón.
En esta boda estamos ahora mirando del versículo 10 al 20. En esta boda vemos la despedida de solteros, básicamente a bachelor party, y sabemos que en una fiesta de despedida de solteros lo que hay, especialmente en la cultura filistea, era una fiesta llena de alcohol, algo que Sansón no podía hacer. Vemos la adivinanza imposible. Aquí vemos a Sansón usando su lengua y su lengua metiéndolo a él en problemas. Vemos la amenaza a la novia de parte de los novios porque no podían adivinar la adivinanza. Vemos la traición de parte de la novia hacia Sansón. Y por último vemos que Sansón mata a 30 personas inocentes. Sansón fue un hombre que voluntariamente, hermanos, decidió caminar conforme de la carne. Él tenía todas las cosas necesarias para caminar en el Espíritu. Pero voluntariamente, esa palabra es importante, voluntariamente, él tomó sus decisiones y él voluntariamente hizo lo que le dio la gana y fue constantemente en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios, a pesar de su pecado, a pesar de su desobediencia, Dios fue bien paciente con él. Te pregunto, ¿está Dios bregando contigo en el día de hoy pacientemente? No, yo entiendo que Dios es paciente con cada uno de nosotros. Pero estamos hablando específicamente de personas que tienen la mano en la masa incorrecta. Personas que están jugando con fuego. Personas que saben que si yo continúo en este camino, lo que me espera en el otro lado va a ser algo desastroso. Y Dios en su amor y Dios en su misericordia continúa dándonos la señal. Ten cuidado, va a explotar. Hasta a veces suceden cosas que aparentan que la cosa ya explotó, pero verdaderamente no ha explotado. Donde uno se asusta y uno dice, contra, aquí me cogieron. Pero cuando en realidad todavía nadie lo sabe. Esa es la mano de Dios. Protegiéndonos, porque acuérdate, cuando un desastre sucede de esa manera, no solamente te hace daño a ti. Dios no solamente te está protegiendo a ti, Dios también está protegiéndote, no solamente a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a la iglesia. Sansón fue un hombre que voluntariamente rechazó todas las bendiciones y los privilegios que Dios le había dado. Pero a pesar de todo eso, Dios no se olvidó del pacto, porque Dios había hecho un pacto con Sansón y con el pueblo de Israel. Si tienes su Biblia, por favor, mira ahí en Jueces capítulo 14. Jueces 14, versículo 4. Esto es muy importante, ¿ok? Es muy importante que notemos esto. Que a pesar de la desobediencia de Sansón, Dios en su providencia cumplió con sus planes. Y acuérdate como le dije la última vez, cuando hablamos acerca de la providencia de Dios, lo que quiero es que piensen en la vida de Josué. Amén. Levanten la mano si ustedes conocen la historia de Josué. Piensan en la historia de Josué. Que a Josué le pasaron muchas cosas a él, que estaban fuera de control de él, personas que quisieron hacerle daño a él. Pero los planes de Dios se cumplieron al fin y al cabo. A pesar de todas las personas que hicieron todo lo posible para destruir esos planes. Lo mismo sucede aquí en la vida de Sansón.
En Jueces capítulo 14, versículo 4, la palabra dice, su padre y su madre no sabían que esto, ¿qué es esto? Que Sansón hubiera tomado la decisión de casarse con una filistea. Eso no está en la voluntad de Dios. Eso es lo que tú y yo conocemos como un pecado. Él se casó con un yugo desigual voluntariamente. ¿Amén? ¿Cuándo ustedes están de acuerdo que eso es pecaminoso? Eso es pecaminoso. Nada bueno puede salir de eso. Sabemos que Dios, a través de cuando tú y yo la embarramos de esa manera, sabemos que Dios todavía puede hacer algo tremendo. Dios puede hacer algo, pero yo prefiero obedecer a Dios. Amén. Amén. Vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Lo que vemos aquí es que a pesar de que Sansón hizo lo que le dio la gana, Dios hizo lo que iba a hacer, que era juzgar el pueblo filisteo, con la ayuda de Sansón o no. Y lo mismo aplica a nuestras vidas. No se olviden de eso. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. O vamos a cooperar con Él o no vamos a cooperar con Él. Es decisión tuya. Yo digo que es mejor cooperar con Él. Dijimos algunas semanas atrás que cuando a Dios no se le permite gobernar en nuestras vidas, Él va a hacer todo lo necesario para que su voluntad sea hecha a pesar de nuestra desobediencia. This is what we said last time. When we do not allow God to rule, He will overrule us. That's the providence of God. And I thank God every single day for that truth, because I have a tendency of messing up a lot. En esta tarde obviamente nos vamos a enfocar en Jueces capítulo 15, y lo que vemos en este capítulo, mis queridos hermanos, es el comienzo o el principio del fin en la vida de Sansón. Ustedes bien saben que como iglesia nosotros siempre decimos que no importa cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno ¿qué? Dígame si tú crees eso. Amén. Gloria a Dios, porque esa es una verdad. Un poeta conocido de nombre Henry Longfellow dijo, grande es el arte del comienzo, pero más grande es el arte del fin. It's true. No importa cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno termina. Salomón en Eclesiastés 7:8 dijo, mejor es el fin del negocio que su principio. Lo que a mí me interesa en mi vida personal no es cómo yo comienzo o cómo comencé. Lo que me interesa es cómo yo voy a terminar. Yo no sé el día de mi muerte, lo que sí sé es esto. Que yo tengo un gran potencial adentro de mí si no soy cuidadoso de dañar mi vida y de la vida de las personas a mi alrededor. Tenemos que tener eso en mente. Vivir cuidadosamente. No asumiendo que si comencé bien y si nací y tengo alrededor de mí muchas bendiciones y privilegios, eso no garantiza que voy a terminar bien. En la vida de Sansón, eso es lo que vemos. Trágicamente, lo que vemos en la vida de Sansón es un hombre que al comienzo de su vida lo tenía todo: un nacimiento milagroso, padres piadosos, llamamiento de Dios, espiritualmente empoderado, pero sin embargo, él lo expresó todo en su carnalidad y desobediencia a Dios. Esta iglesia está llena de personas que han sido grandemente bendecidas. Nuestra iglesia está llena de personas que están sin excusas. Personas que sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que verdaderamente son los caminos de Dios y lo que no son los caminos de Dios. Si estamos aquí, estamos en Cristo, hemos sido empoderados permanentemente a través del Espíritu Santo.
tenemos un beneficio que Sansón no tenía, que es que tenemos la palabra de Dios completamente delante de nosotros. Vivimos en un país donde tenemos la libertad de venir a la iglesia cuando nos da la gana, de poder tener la cantidad de Biblia que tú y yo quisiéramos tener en nuestras casas. No podemos malgastar estas bendiciones que se nos han dado a través de Dios. Por favor, escuchen lo que este capítulo os tiene que enseñar en el día de hoy. Si tiene su bosqueo, por favor, mira ahí el punto número 1. El regreso inesperado de Sansón. Yo no sé si se acuerdan lo que pasó al fin del capítulo 14 de Jueces. Lo que vemos es que Sansón fue a su boda. Y lo que sucedió fue que pues, hubo la adivinanza. Yo no sé por qué le dio la gana a Sansón hacer eso, pero complicó obviamente the atmosphere of the wedding. Hubieron 30 hombres que pues, estaban tratando de adivinar la adivinanza, no pudieron hacerlo y después amenazan a la novia diciéndole a ella que si tú no nos das a nosotros la respuesta, te vamos a matar a ti y a tu familia. La mujer entonces va a Sansón y por varias semanas lo está exasperating him, trying to get the answer out of him, hasta que por fin él le da la respuesta a ella. Y ella, envuelta, se le da la respuesta a estos 30 hombres. Sabemos que Sansón se enojó mucho, va al pueblo filisteo, mata a 30 hombres y regresa con la vestidura de cada uno de ellos y se lo da a esos 30 novios. Sansón, en su enojo, básicamente deja a la novia plantada ahí en el altar, se va a su casa y se olvidó de eso. Eso fue lo que pasó a lo último del capítulo 14 de Jueces. Ahora estamos aquí en el capítulo 15 y lo que nos dice la palabra de Dios es que aconteció después de algún tiempo, después de que sucedió todo eso en esa boda caótica, después de todo ese desastre, ¿ok? Después de que Sansón se fue a la casa enojado, yo no quiero saber de ti, de tu familia, de nadie. Después de un tiempo, muchos comentaristas piensan que pudo haber sido 1 mes, 2 meses. Dice que aconteció después de algún tiempo y en los días de la siega de trigo, ¿okay? Esto usualmente en el calendario judío era entre mayo y junio. La palabra de Dios nos dice que Sansón visitó a su mujer con un cabrito. En el día de hoy sería, después de hacer ese desastre, ese berrinche ahí, después de dejar la novia ahí en el altar, un hombre común y corriente, pues regresaría a la novia con una caja de chocolates, unas rosas, posiblemente unos diamantes, pero en la cultura de Sansón era un cabrito. Él regresa a la casa con un cabrito a hacer la paz con el padre, a hacer la paz con la novia, a tratar de restaurar la situación. Y dice aquí, este es Sansón, esta es la mente de Sansón, el razonamiento de Sansón, el motivo por el cual él regresó. Entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Él quería, en esencia, consumar su matrimonio, ¿verdad? Pero el papá le dijo, no puedes hacer eso. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que si están mirando ahí en su búsqueda, este es el punto número 1, el plan. Estamos el regreso inesperado de Sansón. El punto número 1, el plan, ¿ok? Vemos el plan. El plan fue regresar para casa, restaurar la relación con mi esposa, pero en el momento que él va a hacer eso, el papá le dijo, not right now, no vas a hacer eso. Punto 2, ahí es el problema. El problema era que el papá obviamente no lo dejó consumar su matrimonio con su novia, y esto fue lo que le dijo. El padre le dijo, él le dijo al padre de ella, me presaudí de que la aborrecías. En otras palabras, pensé que tú la odiabas. La razón por qué ella no es tu novia y no va a ser tu esposa es porque el último incidente que tuvimos, lo último que escuché de ti es que you want nothing to do with her. Estabas enojado, te fuiste y no te hemos visto por casi dos meses.
Yo pensaba que tú la odiabas, yo pensaba que tú no la querías y lo que hice fue, como dice aquí la escritura, y la di a tu compañero. To his best man. Now, ustedes conocen a Sansón y Sansón tiene un problema de ¿qué? De ira. Ya vemos que la sangre está empezando a calentarse, Sansón se está enojando y para hacer una cosa mala peor, punto 3, la propuesta. Y esto es lo que le dice el padre. Para arreglar la situación, me imagino que está viendo a Sansón, ve que se está enojando, posiblemente the nostrils are flaring, his face is really, he looks really mean and upset. Y esto es lo que le dice el padre. Mas su hermana menor, ¿right? Está hablando ahora, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. So, la propuesta es, yo sé que la mujer que a ti te encantaba, mi hija, la cual tú querías casarte, pues ya no te pertenece a ti, le pertenece a otro hombre, dado al caso que yo pensaba que tú la odiabas por la manera en que respondiste ese día en la boda. Y lo que yo hice fue, pues se la di al novio, al best man tuyo, pero no te preocupes porque yo tengo una hija menor que es better looking todavía. Ahora, Sansón obviamente está molesto por dos razones. Primero, Sansón está molesto porque su esposa está con otro hombre, obvio. Y número 2, porque Sansón fue insultado. Ahora te preguntas, ¿cómo es posible que Sansón fue insultado en este instante? Te lo digo, porque el padre ofende a Sansón al indicar de que Sansón se había casado con la hija más fea. En esencia, insultándolo a él como, hey, you don't have a good eye. La verdadera está aquí. So, ya vemos que Sansón está pues bastante enojado. Vamos al punto número 2. El plan malévolo de Sansón. Ya está maquinando la mente de Sansón. Esto no va a terminar así. Ustedes no me conocen a mí. Yo soy Sansón. Y cuando yo me enojo, yo hago lo que me da la gana. So empieza a maquinar. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo to get even with these people? Veamos aquí Jueces capítulo 15, versículo del 3 al 6. Dice aquí, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos. Amén. ¿Lo ven ahí? Y si mal les hiciere. Ok, so si tiene su bosquejo ahí, por favor, vaya al punto 1, debajo del punto número 2, el motivo de su plan. El motivo de su plan. Ahora, ¿cuál fue el motivo? Pues el motivo es claro. El motivo fue simplemente que le dieron la esposa de Sansón a otro hombre. Ese fue el motivo detrás del plan. Yo voy a destruirlo a ustedes, yo le voy a hacer daño a todos ustedes por lo que me hicieron. ¿Qué fue lo que le hicieron? Le dieron mi esposa a otro hombre. Esto es lo que dice aquí en el versículo 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez. En otras palabras, you guys are making me do this. Lo que voy a hacer en este momento no es culpa mía, es culpa de ustedes por lo que me acaban de hacer. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Número 2, vemos el método de su plan. Veamos aquí el versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 ¿qué? Zorras. Now, nosotros no sabemos cuánto tiempo él se tardó en cazando estas zorras. No sabemos si él tuvo ayuda de alguien. Pero lo que dice aquí es que él cazó 300 zorras. Y lo que dice el pasaje, y tomó teas, esas son como antorchas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Versículo 5. Y después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó la mies amontonada y en pie, las viñas y los olivares. Now, esto es muy importante porque if you remember what I said earlier, that this was at the beginning of the harvest, okay? Y a Sansón hacer esto, lo que en esencia estaba haciendo le estaba haciendo un daño muy grande a la economía de los filisteos. It's one thing to mess with me, it's another thing to mess with my money, right?
Ok, esto es lo que está sucediendo aquí. No solamente le estaba haciendo daño al papá de la novia, pero también le estaba haciendo daño al pueblo filisteo. Y pues obviamente el resultado de eso fue que los enemigos de Sansón fueron creciendo más y más. Por último, lo que vemos aquí es la tragedia. En el versículo 6 dice aquí, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Obviamente ellos se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo, que todo ese fuego que estaba delante de ellos no fue causado por coincidencia, eso fue el plan de alguien. Alguien hizo esto a propósito, por eso preguntaron quién hizo esto y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y se la dio a su compañero. Esa fue la razón por la cual él hizo eso. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Ese fue el resultado de la acción de Sansón. Two wrongs don't make a right. Amen. And what we see here es una persona haciendo mal, otra persona devolviendo mal. Y esto es lo que está sucediendo en esencia en el capítulo 15 de Jueces. Ahora, esto es muy importante, ¿ok? En estos versículos que acabamos de leer, hay una omisión muy importante. En ningún momento vemos que en estos versículos el Espíritu de Dios está sobre Sansón. We don't see that anywhere. En otras palabras, esto no fue un juicio divino. Lo que Sansón está haciendo, en esencia, es que él se está descargando toda la ira, todo el resentimiento que está adentro de él. Lo que Sansón acaba de hacer aquí no fue que el Señor lo llamó a hacer esto. Esto es algo personal. Por eso es que no leemos en ningún lugar que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de él en ese momento. Muy importante. En ese momento él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Lo que él estaba haciendo era la voluntad de él. Ahora, what I want us to do right now is just vamos a bajarle el ancla del bote un segundito y parar, porque quiero hacer una aplicación práctica sobre este versículo. Ahora, lo que voy a compartir no creo que tenga mucho que ver obviamente con el contexto que estamos leyendo, pero pienso yo que se debe decir y debemos aplicarlo en nuestras vidas anyway. So, escucha por favor. La Biblia nos habla del peligro y el poder de algunas cosas pequeñas. Cuando estudiamos la Biblia, eso es evidente, que hay cosas a través de la Biblia que son pequeñas, pero a pesar de que son pequeñas, son muy peligrosas y tienen mucho poder. Por ejemplo, un mordisco pequeño puso al mundo patas arriba. No sé si me entienden. Un mordisco pequeño en el jardín de Edén puso el mundo patas arriba. Un mordisco. No fue una cosa grande, fue algo pequeño. Una cantidad pequeña de levadura leuda toda la masa. Una lengua pequeña es capaz de gran destrucción. Y una zorra pequeña puede destruir un viñedo. Quiero hablar acerca de esas zorras pequeñas. Ahora, cuando vemos la vida de Sansón, lo que vemos es una persona que voluntariamente, y cuando habla acerca de Sansón, lo que le suplico es que por favor ponga su nombre ahí. Lo que vemos en la vida de Sansón, lo que veo en la vida de Marcel, okay, lo que vemos es una persona que voluntariamente permitió las zorras pequeñas en su vida y el resultado fue desastroso. Él lo hizo voluntariamente. Levante la mano si tú conoces la Biblia. Amén. Si conocemos la Biblia, significa que conocemos lo que es pecado. Y si conocemos el pecado, reconocemos que el pecado no es algo que tú y yo debemos dejar en nuestras vidas. Sansón jugó con fuego, no una vez. Sansón jugó con fuego muchas veces. Al fin del capítulo 15 vemos que Sansón juzgó a los filisteos por 20 años. Mucho tiempo. Muchas personas piensan que lo que está sucediendo, esta historia que estamos leyendo, Sansón es en his early 20s, 21, 25, 28, por ahí. Pero toda su vida fue consumida con esto. Toda su vida fue
caracterizada por una persona que en vez de caminar y andar en el Espíritu, estaba andando y siendo gobernado y controlado por la carne. Tenemos que tener cuidado que eso no suceda con nosotros. Pero volvamos a las zorritas estas pequeñitas. En Cantares 2:15, ustedes conocen este versículo muy bien. La palabra de Dios donde dice esto: cazándonos las zorras que pequeñas, subraye eso por favor, que echan a perder las viñas o las viñas, porque nuestras viñas están en cierne o están a punto de crecer, están a punto de dar frutos, están a punto de bendecir. Te someto a ustedes que es muy posible que la viña de tu vida está a punto de bendecirte, está a punto de crecer, está a punto de hacer algo tremendo. Y si hay alguien que no quiere que tú seas bendecido, es Satanás. Si hay alguien que quiere dañar tu vida, es Satanás. Si hay alguien que quiere destruir tu matrimonio, es Satanás. Posiblemente estés aquí en el día de hoy y estás haciendo todo lo posible para vivir una vida piadosa delante de Dios. Estás tratando de restaurar tu relación con tus hijos. Estás tratando de restaurar tu relación en tu matrimonio. Estás tratando de restaurar tu relación con Dios. Estás haciendo lo posible. Estás luchando y estás batallando, pero entienda esto. In the moment that you start gaining some ground, Satanás va a hacer todo lo posible para mandarte esas zorras pequeñas. Para destruirte a ti y las personas que están a tu alrededor. Escúcheme, hermanos. Lo que Cantares 2:15 en esencia nos está enseñando es esto. Necesitamos tomar medidas preventivas. Escriba eso, por favor. Tú y yo, como creyentes, necesitamos tomar medidas preventivas en nuestras vidas para evitar la destrucción del pecado. We have to be proactive. Nosotros no podemos esperar a que las zorras lleguen a nuestro viñedo. Las zorras pequeñas son las cosas que se pasan por alto, las que a menudo destruyen las cosas de valor en nuestras vidas. Miren lo que dice ahí en su bosquejo. Las zorras pequeñas son esos pecaditos, esos hábitos inocentes, estas relaciones inocentes que pensamos que no representarán una amenaza real para nuestras vidas, cuando en realidad tienen el potencial de no solamente destruir nuestras vidas, sino también las vidas de otras personas. Te pregunto, ¿cuáles son esas zorras en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que hemos dejado voluntariamente en nuestras vidas, que están al punto de destruirnos? En este momento me gustaría que me den un segundo para compartir algunas cosas relacionadas con las zorras. Mira ahí en su bosquejo. Primeramente, las zorras son en su mayoría criaturas nocturnas. Ahora, como criaturas nocturnas, estas pequeñas zorras hacen su trabajo malvado en la oscuridad de la noche. ¿Okay? Ellas hacen su trabajo malvado cuando nadie está velando, cuando los guardias están bajando la guardia. Pienso yo que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener una mentalidad de guardia. Amén. Te digo por qué. Porque en el momento de nuestra salvación somos enlistados en el ejército del Señor. Amén. Y tú y yo bien sabemos que nuestra batalla no es con carne y hueso, es contra potestades, es contra Satanás, es contra los demonios, es una guerra espiritual. Tú y yo cada día necesitamos dormir, pero Satanás no duerme, los demonios no duermen. Por eso es que tú y yo tenemos que asegurarnos que tenemos esa mentalidad, la mentalidad de un guardián, que no tenemos el lujo de bajar la guardia en ningún momento, porque en el momento que bajamos la guardia, ahí están las horas listas para entrar. Posiblemente diga, pero pastor, eso es un trabajo muy fuerte.
Yo no sé cómo va a hacer eso. Pues sabemos que sí, tenemos el poder de Dios, pero también es importante estar alrededor de personas que también amen a Dios y su palabra. People that will hold you accountable. People that when they see you slipping, they're going to tell you, you slipping. Todo cristiano, como dije, ha sido alistado en el ejército del Señor. Y como resultado de eso estamos envueltos en esta guerra espiritual. Sabemos que la guerra es contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Y Satanás tiene muchas armas en su arsenal. Sabemos eso, ¿verdad que sí? El arsenal del diablo no es un arsenal pequeño, es inmenso. Pero una de sus armas favoritas son esas zorras pequeñas. I don't know about you, but I love watching documentaries about World War I, World War II, about the CIA, the FBI. I don't know if you realize that, but some of the most potent weapons and instruments that they use are very, very small. Listening devices here and there. Poisons that they use here, and things that are not noticeable, things that are minute, things that we will overlook. Satanás es astuto. Satanás quiere destruirnos a nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 12, todo el mundo lo sabe, pero simplemente vamos a leer la primera parte. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sabemos eso. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es una guerra espiritual. Escucha, mi hermano, estas horas pequeñas salen de la oscuridad espiritual para hacer su obra maligna y destructiva en el viñedo de nuestras vidas. Ellas quieren hacer esa obra y tenemos que hacer todo lo posible para protegernos de ellas. Punto B. Las zorras son salvajes y viles por naturaleza. Esto es muy importante. Raise your hand if you're a pet lover, si a ti te encantan las mascotas. Escuche por favor, las mascotas, o mejor dicho, las zorras no pueden ser domesticadas. Entonces, si te encuentran con una zorra, acuérdate, eso no es una mascota para tu hogar. ¿Okay? Las mascotas no pueden ser domesticadas. Uno no puede, escuche, convertir a una zorra en una mascota. A mí me encanta ver estos programas de personas que le encantan tener estas mascotas exóticas. Por ejemplo, como una boa constrictor, un python, a Komodo dragon y cosas así, ¿verdad? Una tarántula, escorpiones, ¿verdad? Usualmente, no que pasa todo el tiempo, pero cuando una persona tiene una mascota como las que acabo de mencionar, hay el potencial para que algo malo suceda. Amén. No es un gatito, no es un perro, no es un pez, it's not a goldfish, it's an anaconda. Amén. No debe estar en tu casa. Es una serpiente venenosa, no debe estar en tu casa. El potencial de que esa mascota o ese animal se salga de la jaula y te mate es una realidad. If you play with fire, you're going to get burned. Y sabemos que las zorritas estas significan el pecado. Espiritualmente hablando, tú y yo no podemos domar el pecado. No podemos tener amistad con el pecado. No podemos recibir el pecado en nuestra vida como si fuera mi mejor amigo. Sansón obviamente hizo esto over and over and over again en la vida de él. Escuche, como cristiano, si estás dejando estas zorritas pequeñas en tu vida y aparenta de que nada está pasando, esto es para los hijos de Dios y las hijas de Dios. Por favor, no creas en ningún momento que Dios no te está velando. El hecho de que estás haciendo cosas pecaminosas y nada malo está pasando no significa que
ese día puede llegar. Y yo honestamente, mi oración para mí y para ustedes es que si estamos en Cristo y estamos jugando con esas zorras, si estamos tratando de domesticar el pecado, yo le suplico al Señor que explote toda esta cosa. Que nos muerdan bien mordidos. Porque eso es el amor de Dios manifestándose en la vida del creyente, porque Dios no quiere a sus hijos envueltos en el pecado de esa manera. La preocupación para nosotros es simplemente cuando hemos dejado estas zorritas en nuestras vidas, vemos que nada está pasando, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y yo, wow, ¿qué es esto? Yo nunca he sufrido las consecuencias de nada de esto. Lo más probable es que no eres hijo de Dios. Because those whom the Lord loves, He will chastise. No se olviden de eso. Por eso yo le pido al Señor, y yo pienso que igual nosotros, porque lo más importante no es este ministerio que el Señor me ha dado a mí. Por lo menos en mi vida, eso no es lo más importante. Lo más importante no es lo que ustedes piensen de mí. O lo más importante no es lo que mi familia piense de mí. Lo más importante para mí es que cuando yo muera, yo esté en Cristo Jesús. Ahora, si para que yo llegue a ser un hijo de Dios verdaderamente, si para que yo llegue a hacer eso, lo que requiere es que las cosas exploten así, pues que así sea. En otras palabras, yo prefiero perder este ministerio y ser salvo de que tener el ministerio y no ser salvo. ¿Me escuchan? Eso es lo que estoy diciendo. Porque yo no voy a vivir para siempre en este lado de la eternidad. En el próximo lado va a ser una eternidad y sin Cristo va a ser insoportable. Yo creo eso. Yo creo que la Biblia enseña eso. Eso para mí es una realidad verdadera. Por eso tenemos que tener esa mentalidad. ¿Qué me importa el ministerio si yo no estoy en Cristo? Prefiero estar en Cristo sin ministerio. No podemos domar estas zorras salvajes y viles. Escuche por favor, esto es muy importante. Tú y yo no debemos darle lugar al diablo. Y eso es en esencia lo que hacemos cuando estamos invitando voluntariamente, dejando que entren estas zorritas en nuestras vidas. Sabemos que no, el Espíritu Santo nos está dando convicción. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Si el Señor te está viendo, chicos, el daño que te va a hacer, yo sé que son pequeñas, pero van a crecer. Todo crece, el pecado crece si no lo atiendes, chicos. Tienes que hacer guerra contra el pecado, no amistad con el pecado. No digas que algo es seguro cuando Dios ya dijo que es peligroso. El pecado es peligroso. Punto C. Las zorras vienen en diferentes tipos de colores. En el reino animal, las zorras vienen de diferentes tamaños y colores. Y lo mismo es verdad en el reino espiritual. Los pecados vienen de diferentes tamaños y diferentes colores. Ahora, permítame en este momento compartir con ustedes algunas de estas zorras pequeñas que llegan a nuestras vidas con el propósito de destruir nuestro viñedo espiritual. En tu matrimonio. Ahora, ¿cómo lucen estas zorras pequeñas en tu matrimonio? ¿Okay? En nuestros matrimonios, las zorras pequeñas pueden ser un mal hábito, un pensamiento consumidor, algo que estás pensando que no debes pensar, falta de perdón, una adicción oculta, una relación inocente con alguien del sexo opuesto, que tener cuidado en el trabajo, donde quiera que estés. Ningún hombre, por favor escuche, ningún hombre o mujer planea dejar a su familia o serle infiel en su matrimonio. Amén. Levante la mano si te casaste para ser infiel. Nadie se casa para ser infiel. Todo el mundo se casa con el propósito de serle fiel a su esposo y a su esposa. Pero estas cosas pasan a nuestro alrededor. No solamente afuera, pero adentro de la iglesia. Sin embargo, tenemos que entender que todas estas cosas terribles comienzan
en el viñedo de nuestras mentes, todo ese pecado, todas esas cosas que acabo de decir, esos malos hábitos, esos pensamientos, esa adicción oculta, esa relación inocente, esas cosas comienzan aquí arriba, ¿ok? Y mientras va pasando el tiempo, estas cosas crecen y llega a un punto donde las cosas están fuera de control y comienzan a destruir mi vida y la vida de las personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, una semilla desastrosa puede ser una mirada lujuriosa, una amistad peligrosa, un compromiso comprometedor, un texto inapropiado, estando en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Amén. ¿Me están escuchando? Las cosas que aparentan ser tan inocentes en el principio muchas veces terminan amenazando todo lo que tú y yo amamos. En la crianza de nuestros hijos, las zorras pequeñas podría ser una inconsistencia entre nosotros como papás, falta de comunicación, un compromiso aparentemente insignificante. También puede ser diferentes estilos de crianza de sus hijos, o podría ser pequeñas zorras en los hijos, ¿verdad? Algunas cosas que posiblemente que tú y yo no logramos tratar mientras son pequeños, porque acuérdense que los niños nacen con zorras en sus vidas. Ya tienen zorras desde chiquitito, que conocemos como que pecado. El trabajo de nosotros como mamá y papá es que identificarlas. ¿Cuáles son esas cositas que desde ahora están luchando, hijo, hija? Y el trabajo mío es hacer todo lo posible para ayudarlos a destruir, remover esas zorras de sus vidas. Escuche, esto es muy importante. Las acciones negativas y los rasgos de carácter de los niños terminan llevando a la edad adulta. Se deben con mayor frecuencia en que se le permitió desarrollarlos y mantenerlos en su infancia. Otra, the character flaws that we see in adults today, we see them because we did not deal with them when they were children. Hay que empezar ahora en la niñez. Si vemos algo que, una falta de carácter en nuestros hijos, hay que bregar con eso en el momento, en este momento, no en el futuro, porque el futuro va a ser muy tarde. Ya sea que sea deshonestidad en nuestros hijos, falta de respeto, una adicción, mala ética de trabajo, falta de autocontrol, lo que sea, tenemos que lidiar con ellos en el momento, ahora. Ahora, como cristianos, en nuestra vida espiritual tenemos que estar pendiente de las zorras del descontento, las zorras de la autosuficiencia, las zorras del materialismo, las zorras del orgullo, egoísmo, el enojo, lujuria, envidia. Tenemos que estar pendientes de todas estas cosas. Si vamos a proteger el viñedo de nuestro corazón, primeramente necesitamos identificar la razón o cuáles son las zorras pequeñas. Tenemos que saber cuáles son. Necesitamos llamar las zorras pequeñas por lo que verdaderamente son, que es pecado. Y también necesitamos cultivar un odio santo contra ellas y destruirlas. Te pregunto en este momento, ¿qué estamos haciendo con esas zorras pequeñas en nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo? ¿Las estamos matando o las estamos alimentando? En la vida de Sansón, pues sabemos que lo que él hizo fue simplemente alimentarlas. Mientras los años pasaban, él continuó alimentando y alimentando y alimentando, hasta que por fin terminó sin ojos, como esclavo de los filisteos, y murió quitándose su propia vida, y a la misma vez matando filisteos. Esa fue la tragedia de la vida de Sansón. Comenzó bien, terminó mal, y aquí estamos nosotros. La mayor parte de ustedes, por lo que sé, han comenzado bien, están comenzando bien, o en este momento están bien, pero no importa cómo estamos en este momento, porque mañana la cosa puede explotar. Si no tenemos cuidado y si no hacemos lo que es necesario en el día de hoy. Punto 3. Veamos aquí. La masacre sangrienta de Sansón. La cosa va de mal en peor. En versículo 7 dice, entonces Sansón le dijo, ya que así habéis hecho, juro que
me vengaré de vosotros y después desistiré. En otras palabras, yo te juro que lo que voy a hacer, me voy a vengar, pero después de la venganza, yo no me voy a vengar más nada. Voy a hacer esto y voy a parar. Eso es lo que él está diciendo. Pero sabemos que Sansón no paró y los filisteos tampoco pararon. ¿Okay? Lo que vemos aquí una vez más, esta es la venganza personal. La bendición de Dios no está sobre él. Continuamos en el versículo 8. Dice aquí, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. En otras palabras, él mató un montón de filisteos. Esa frase ahí, hirió cadera y muslo, es una expresión que se usa para describir una masacre brutal y completa. Dice aquí, después de la masacre, él descendió y habitó en la cueva de la peña en Etam. La razón por la cual fue a esa cueva, dado a los comentaristas, es que él fue a ese lugar para poder vigilar a sus enemigos con seguridad. Porque él sabía que después de que él había hecho eso, ellos iban a vengarse también. Se estaba protegiendo, ¿verdad? Pero lo que quiero que hagamos en este momento es una aplicación práctica de estos dos versículos y tiene que ver con la venganza, ¿ok? Cuando tú y yo decidimos tomar la venganza, estamos haciendo tres cosas. Yo creo que eso está en su bosquejo, ¿ok? Levante la mano si alguna persona alguna vez le ha hecho algo malo y han tenido el deseo de vengarse. El deseo, amén. Es algo natural. Nos sucede a cada uno de nosotros. Pero si estamos en Cristo, sabemos que la palabra de Dios tiene algo que decir con relación a la venganza, ¿verdad? Si vean el punto número 1, cuando tomamos la venganza, estamos declarando que somos Dios, primeramente. La persona que desea vengarse se está declarando a él mismo como Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 19, la palabra nos dice esto, dice, no os venguéis vosotros mismos. Esto es la palabra de Dios, no se venguen, ¿verdad? No nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Yo sé que tienes el deseo, te hicieron mal, tienes el deseo de vengarte, pero lo que Pablo nos está diciendo aquí, que Dios dice, mira, deja eso en otro lado, dale espacio aquí, dale lugar a la ira de Dios, porque la ira de Dios es algo real. Porque escrito está, mía, M mayúscula, Dios, mía es la venganza, yo, Dios, pagaré, dice el Señor. Cuando tomamos venganza estamos declarando que somos Dios y nosotros no somos Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que dejar que nuestro papá, amén, pelee nuestras batallas. Escuchen, hermano, Dios no es glorificado cuando tú y yo decidimos hacer su trabajo. Dios hace un trabajo excelente siendo Dios. Y Dios no necesita mi ayuda ni tu ayuda tampoco. Cuando tomamos la venganza, lo que estamos diciendo es que Dios no puede hacer el trabajo, que tú y yo podemos hacer un mejor trabajo que Él. Y que Él tampoco, como vamos a ver aquí en el punto número 2, tampoco nos puede cuidar. El punto número 2 es cuando tú y yo tomamos la venganza, estamos declarando que Dios no solo no nos puede proteger ni cuidar tampoco. Ahora, ¿Dios puede protegernos? Sí. ¿Dios puede cuidarnos? Claro que sí. Motivo por la cual no voy a tomar la venganza. Yo no soy Dios, Dios es Dios, Dios puede hacer un mejor trabajo que yo. No solamente eso, Dios me ama a mí, Dios ve lo que me acaba de pasar, Dios ve lo que me está pasando. Él se va a encargar de esas personas eventualmente. Mi oración debe ser que se arrepienten, que le den, turn their backs on their sin, que tengan un cambio de mente y corazón. Pero si no cambian y siguen haciendo la misma cosa, si me siguen haciendo daño a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi iglesia, a lo que sea, o a mi Cristo, Dios se va a encargar de eso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, dígame, Dios es fiel. Dice aquí que os afirmará y guardará del mal. Cuando yo tengo la tentación y el deseo de vengarme, lo que necesito es estar firme en las cosas de Dios. Esa palabra afirmar literalmente significa estar estable, colocar firmemente, fortalecer, hacer firme. Yo necesito estar firme en el Señor en esos momentos cuando estoy tentado a hacer ojo por ojo y diente por diente.
a pesar de que posiblemente tenga la razón o tenga los recursos para poder hacerlo. Porque van a haber muchas veces que, mejor dicho, en algunos casos donde tú y yo tenemos los recursos necesarios para verdaderamente vengarnos. Y la tentación está ahí. Yo voy a usar el poder que yo tengo, sea en mi trabajo, sea en la sociedad, sea en la iglesia, para vengarme. Tenemos que evitar esa tentación y darle la venganza al Señor. Número 3, cuando tomamos venganza, le estamos abriendo la puerta a un ciclo interminable de venganza. Interminable. Y eso es exactamente lo que vemos aquí en la vida de Sansón. Es un ciclo interminable. ¿Cuándo termina? Pues cuando Sansón muere, pero los problemas continuaron. Continuaron. El ciclo de venganza entre Sansón y los filisteos no paró. Escribe esto por algún lugar. El que perdona acaba con la riña. El que perdona acaba con la riña. Queremos parar este ciclo vicioso y destrucción. Hay que perdonar. Hay que pararlo en algún lugar. En el caso de Sansón y los filisteos, eso no estaba sucediendo. Ahora, como conclusión, continuamos con el tema de la venganza. ¿Okay? Escriba esto por algún lugar, por favor. Dios quiere ser nuestro vengador. Levante la mano si alguna vez te has vengado. No, okay. Levante la mano si alguna vez te has vengado. Muchos santos aquí, gloria a Dios. Está bueno esto. Como todo pecado, hasta la venganza en su momento te hace sentir bien. En su momento. Pero es como todo pecado, ¿verdad? Todo pecado en su momento te da un tipo de satisfacción, pero no es duradera, no dura. En el caso de la venganza, sí, es posible que sientas un tipo de satisfacción, pero lo que te espera puede ser la muerte. Dios es nuestro vengador. Una vez más, leamos Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos. Mandamiento. Eso no te pertenece a ti, amados míos, sino dejar lugar para la ira de Dios. Subraya eso, pues vamos a hablar acerca de eso. Vamos a terminar con eso, con la ira de Dios. ¿Ok? Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La ira de Dios. Levante la mano si estás deseoso en la eternidad experimentar la ira de Dios. Nadie debe levantar la mano. Nadie levante la mano. I was real slow about it to make sure everybody caught it, all right? Nadie. Eso va a ser algo horrible. La ira de Dios no es algo poético. It's not subjective. It's reality. Es realidad. ¿Por qué yo sé que eso es realidad? Te lo digo por qué. Porque Jesucristo habló mucho de eso. Ahora, si yo creo que Jesucristo es Dios, y si yo creo que Jesucristo es perfecto, y que no hay pecado en Él, significa que ahora yo tengo que tomar todas las palabras de Él como realidad. Jesucristo tuvo mucho que decir con relación a la eternidad. No solamente en las mansiones celestiales, pero también separado de Dios. Como creyente, lo que quiero en este momento es que pensemos en la venganza. Pensemos en las personas que nos han hecho daño. Que parece que they're going to get away with it. ¿Cómo se dice eso? Que van a salir con la suya. Que estamos ahí esperando a ver qué Dios va a hacer y no ha hecho nada. Y mira cómo me hirieron. Mira el daño que me hicieron a mí. Y estamos hablando de cosas serias. Cosas serias, feas, serias.
que te han destrozado a ti desde la niñez hasta tú como adulto. Cosas que no puedes olvidarte. Y posiblemente estas eran personas que supuestamente eran creyentes también. ¿Me están escuchando? Puede ser un gobierno, un país, el presidente de un país, la dictadura de un país, lo que ese dictador ha hecho con tu vida, con tu familia, lo que hizo con tu casa, con tu propiedad, whatever. Y estás, mira, yo pido al Señor que la venganza de Dios venga sobre esa persona. ¿O qué haría yo para enfrentarme a ese presidente? Si solamente me dan la oportunidad, I'll pull the trigger. Y la cosa sigue por ahí. En nuestro país, las cosas que están surgiendo en este momento. Cuando vemos el televisor, and we look at social media, las cosas que están a propósito, tratando de empujar en nuestras vidas. They're pushing it down our throats. ¿Verdad? You see it. Nos están quitando esto y lo otro, pero aquí están celebrando esto y lo otro. Are you guys following me? Y tú lo ves y lo que te hace es, o sea, yo no puedo orar en la escuela, no puedo hablar de Cristo, pero este hombre vestido de mujer puede leerle esa historia a mis hijos. Amén. Y uno por dentro you're boiling, hirviendo. Deja que me encuentre yo en uno de esos lugares para que tú veas. Lo que le someto a ustedes en este momento es que la palabra claramente dice que la venganza es del Señor. No solamente eso, 1 Corintios capítulo 5 claramente nos dice que el creyente, escuche, el creyente no tiene nada que ver con juzgar a las personas afuera de la iglesia. Hello. Se lo voy a decir desde ahora. Y yo sé que hablo por el pastor Eben también y pastor Willy. Ustedes nunca o nunca nos van a ver ni tampoco nos inviten a hacer huelga en contra de LGBTQ. Yo no voy a estar ahí. I'm not. Tampoco nos van a encontrar nosotros haciendo huelga afuera de una clínica de aborto. Me pregunta, ¿eso es pecado? Pues claro que sí. Tú y yo bien sabemos que eso es pecado. Pero yo tengo que hacer lo que es conforme a la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 5, del capítulo, te vas a dar cuenta, al fin del capítulo, claramente el apóstol Pablo dice eso. El trabajo tuyo y mío con relación a toda esa cosa que está pasando allá afuera es la gran comisión. That's what it is. Es la gran comisión. No es para yo decir que tú te vas para el infierno, no. Tú y yo sabemos lo que va a pasar si no se arrepienten de sus pecados. Pero la cosa es que the LGBTQ people no son las únicas personas que si no se arrepienten van a ir al infierno. El borracho que no se arrepiente de sus pecados también va a ir para el infierno. El ladrón que no se arrepiente de su pecado también va a ir para el infierno. El fornicador, straight as you could be, si sigue ese estilo de vida, vas para el infierno. El adúltero, si no se arrepiente de su pecado, va a ir para el infierno. El trabajo de nosotros es orar por ellos. Amén. Orar por ellos, amarlos. Amén. Yo no sé ustedes, yo trabajo
El jefe mío y la jefa mía, los dos, están en ese estilo de vida. Yo como cristiano, la palabra de Dios, yo tengo que someterme a mis autoridades. Ella es mi jefe. Dean Torres, go do this. Yes, sir. Dean Torres, go do that. Yes, ma'am. Siempre y cuando que no vaya en contra de la palabra de Dios. Are you guys following me? Esto es importante, pienso yo. Pero volvamos aquí a la venganza. It's not up to us. Lo que la palabra sí dice es que tú y yo somos responsables de juzgar los que están adentro. Oh, baby. ¿Qué importa lo que está pasando? Oramos, sí, yo entiendo. Nos afecta a nosotros. Pero, como el pastor predicó la semana pasada, en este mundo van a haber tribulaciones. Pero sabemos que Dios ha vencido ¿qué? El mundo. Estamos bien, estamos en buenas compañías. Y tiene que suceder. Pero el trabajo del creyente es juzgar lo que sucede adentro de la casa de Dios. Que lo que estamos viendo hoy en día es que está pasando menos y menos. Estamos más enfocados en la barbaridad que está pasando afuera. Cuando Dios dice, ese es mi trabajo. Y nos estamos olvidando de las barbaridades que están pasando adentro. La venganza de Dios es, como dije, es algo real. Tú y yo podemos confiar en eso. Amén. La venganza de Dios es justa porque todo el pecado en el universo, en última instancia, es contra el Dios Santo del universo. Y el Dios Santo del universo, siendo a la misma vez justo, no puede dejar que el pecado quede impune. No puede hacerlo. Para que Dios sea justo, esto implica que Él tiene que tomar acción con respecto al pecado. Repita conmigo, Dios es justo. Si tú crees eso, di amén. Y como Dios es justo, Él tiene que lidiar, Él tiene que hacer algo contra el pecado. Nosotros no somos llamados a hacer eso. En este momento quiero compartir con ustedes 3 características de la ira de Dios. Ahora, cuando comparta esto con ustedes, lo que deseo es que escuchen y mientras estén escuchando lo que dice la palabra de Dios, lo vean como motivo para echarse hacia el lado en esos momentos que estás tentado a vengarte y dejar que Dios bregue. Eso es todo. No estoy diciendo que esto le va a pasar a ustedes. Si no están en Cristo, le va a pasar, obviamente. Pero entiende que Dios está en control de todas estas cosas. Son 3 características de la ira de Dios. Primeramente, la ira final de Dios será eterna. Ahora, han habido veces en mi vida donde yo he querido vengarme, han habido veces en mi vida donde me he vengado, pero yo nunca me he podido vengar de esta manera. No sé si me entienden. Amén. Deja que Dios se vengue, porque Dios puede vengarse perfectamente, en maneras que tú y yo no lo podemos hacer. Yo no puedo hacerle daño a nadie por la eternidad. Yo no puedo y tampoco tú. Pero entiende esto, Dios sí puede hacer algo por la eternidad. Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Eterno, hay vida eterna. Levante la mano si estás listo para la vida eterna en Cristo. Amén. Delante de la presencia de Dios y los ángeles, gloria a Dios, pero también está esa separación eterna. Y en esa separación va a ser un horror. Esta es la ira final de Dios. Va a ser eterna. Jesucristo habló también acerca de la ira de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48. Dice aquí, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Eso es en esencia lo que yo estaba diciendo ahorita.
¿Qué me importa el ministerio? ¿Qué me importa estar detrás de un púlpito si no soy salvo? Yo prefiero que Dios explote todo esto, revele que verdaderamente no estoy en Cristo y que me salve. Que entrar al cielo con dos manos, o mejor dicho, al infierno con dos manos diciendo aleluya. Okay. 44. O mejor dicho, volvamos una vez más. Si tu mano te ofrece ocasión de caer, córtala. Mejor es que entres en la vida manco que teniendo dos manos irá al infierno. El fuego que no puede ser que apagado, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca, está la palabra, nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Las palabras de Jesucristo en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí al fuego que eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El apóstol Juan nos dice aquí en Apocalipsis 14, 11, y que el humo de su tormento sube, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. La ira de Dios es perfecta y es que eterna. Nosotros no podemos vengarnos de esa manera. Dios sí puede. Deja que Dios se vengue. Amén. Segundo, la ira final de Dios será terrible y llena de dolor. Y es dolor indescriptible. Levante la mano si alguna persona te ha causado dolor a ti. Levante la mano si tú le has causado dolor a otra persona. Pero la palabra aquí es indescriptible. Si hay alguien que sabe vengarse, es Dios. Yo no tengo ningún problema de predicar sobre la ira de Dios, porque eso es parte de los atributos de Dios. Aquí no solamente predicamos acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Hay que predicar también acerca de la ira de Dios, porque eso es parte de quién es Dios. Escucha lo que dice aquí en Mateo 13, 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 42. Y los echará en el horno de fuego. Allí será que el lloro y el crujir de dientes. Eso es un dolor indescriptible. Mateo 24, 51. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Marcos 9, 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta terrible, indescriptible, dolorosa ira de Dios durará, mis queridos hermanos, por toda la eternidad. Y lo último aquí, la ira de Dios será completamente merecida. Será completamente merecida. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revelará desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Rechazan la verdad, a propósitamente no quieren escucharla, no quieren recibirla. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Están sin excusa. Van a experimentar la condenación de Dios si no se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo como Salvador. Estamos hablando de qué, mis queridos hermanos. Estamos hablando de la ira de Dios, amén. Estamos hablando del hecho de que tú y yo no tenemos que vengarnos. Dios lo dice, hay que darle espacio a la ira. Mía es la venganza, dice el Señor. Deja que yo haga lo que yo sé hacer.
No solamente puedo rescatar y salvar y limpiar y purificar. Yo puedo hacer eso, pero a la misma vez, si rechazas a mi Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, lo que te espera también es la condenación. And I know how to do that as well. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Mientras estas personas que no han hecho daño, aparentemente parece que se están saliendo con la suya. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Mientras estos presidentes, estos dictadores alrededor del mundo siguen matando, siguen abusando. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras miramos alrededor y vemos todo este pecado, todas estas personas y burlándose de Jesucristo, persiguiendo a los cristianos? ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras tanto? Mira ahí en Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21. Esto es lo que debemos hacer mientras tanto. Esto es lo que la iglesia en sus pasos necesita hacer mientras tanto, hasta que el Señor regrese. Dice así, no paguéis a nadie mal por mal. Pensamos de ahí un cantazo. Amén. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay que desearle bien. Amén. O sea, si estuviéramos en los años 1940 por ahí, durante la Segunda Guerra Mundial, what an interesting time para los pastores, ¿verdad? Especialmente los pastores cristianos en Europa. Amén. No sé si me están siguiendo, pero imagínate, un pastor cristiano en Europa hablándole a la congregación y llega un pasaje así. ¿Qué debemos hacer nosotros con los enemigos? ¿Qué debo hacer yo con Hitler? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. Me estás escuchando, ¿verdad? Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo siento por dentro. Lo que dice la palabra de Dios es, no debo devolver el mal con mal. Mira que este tipo hizo daño, que mató, pero la palabra me dice que no, que procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo el hombre. Hacer lo posible. No es el trabajo mío vengarme. No es el trabajo mío, si tuviera un revólver, disparar a ese hombre. La venganza le pertenece a Dios. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que la gloria de Dios se manifieste de esa manera también, porque Dios es glorioso cuando nos ama y Dios es glorioso cuando está derramando su ira también. Entienda eso, hermanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, todo esto que vamos a leer es sumamente imposible para el hombre sin Jesucristo. O sea, si estuviéramos durante la Segunda Guerra Mundial y esto fuera una iglesia de judíos, cristianos, lo que la palabra de Dios de esencia está diciendo es que si Hitler fuera a caminar por esas puertas, hambriento, tenemos que darle algo de comer. Yo sé que me están mirando medio raro, pero entienda esto, porque esto es bien sencillo de entender. La tentación es decir, no ha habido un ser humano en toda la historia como Hitler. No ha habido un ser humano que haya
matado y le haya hecho tanto daño a personas como lo hizo ese hombre. By the way, quiero dejarles saber que han habido otros hombres en la historia que han sido peor que él. Peor que él. Lo que pasa es que los media que vemos no nos enseña eso. La cosa es esta, que si verdaderamente estamos en Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, nos damos cuenta que no hay nadie en el mundo más malvado y más ofensivo que yo. Que yo. Y que tú. Porque nuestro pecado ha sido contra el Dios santo, santo, santo del universo. Antes de Cristo, cada uno de nosotros merecido, pero mereciendo la ira de Dios. Sin embargo, Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos rescató y nos perdonó y nos levantó y nos usa y preparó y nos está esperando para vivir con nosotros por toda la eternidad. La única manera que un creyente que ha sido herido de esa manera, la única manera que un cristiano judío durante la Segunda Guerra Mundial podía aplicar ese principio de darle de comer a un soldado nazi era si ellos entendían las cosas de una perspectiva bíblica. Porque en vez de mirar para afuera, lo que están es mirándose por dentro. Dígame si entienden lo que estoy diciendo. Estas cosas no son fáciles de escuchar. I know. Pero ¿qué importa que no sea fácil de escuchar si lo que estamos diciendo es la verdad? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. God is good all the time. Estos son principios que estamos aprendiendo de la vida de Sansón. Brother John, nosotros no somos muy diferentes que Sansón. Como dije al principio, la mayor parte de nosotros hemos sido grandemente bendecidos. Hemos tenido el privilegio de tener padres piadosos. Hemos tenido el privilegio de tener maestros que conocen la palabra de Dios, que nos aman, que nos enseñan. Hemos tenido el privilegio de ser salvos. Estamos sin excusa. Suplico que hagamos todo lo posible de ahora en adelante para el resto de nuestras vidas. No bajar la guardia, reconociendo que esas horas pequeñas desean entrar a nuestras vidas con el propósito de destruirnos, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que amamos. Entiendan también, acabamos de leer, que la venganza no nos pertenece a nosotros. Yo sé que aquí todo el mundo ha sido herido por otra persona. Y a veces estamos enojados con Dios porque
no vemos a Dios actuando, cuando estamos esperando que Dios haga algo. Bueno, the Bible says that God sits in the heavens and He does what He pleases. Y es posible que Dios no haga nada en este lado de la eternidad. Esa persona que te violó, esa persona que abusó de ti físicamente, ese padre que no estuvo ahí, lo que sea. Y te sientes como, ¿tú sabes qué? Tanto dolor que me han causado a mí, míralos a ellos, como siguen. No te enfoques en eso. Enfócate en el perdón que tú has recibido a través de Jesucristo y lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que va a hacer. Y la venganza, déjase las manos de Dios. Porque como acabamos de ver, si Él no se venga en este lado de la eternidad, si esas personas que nos hicieron daño, si ellos no se arrepienten de su pecado y si no reciben a Jesucristo como su Salvador, van a tener que lidiar con la ira de Dios por toda la eternidad. Pero te digo, que nuestros corazones no se llenen de ira y rencor. Nuestra actitud con relación a esas personas que nos han hecho daño debe ser una actitud de oración, de perdón, de que de la misma manera que el Señor nos ha rescatado a nosotros, que en algún momento los rescate a ellos también. We have to be better. We have been given too great of an example by Jesus Christ. Amen. God is good all the time. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, por tu palabra. Muchas de las cosas que hemos escuchado, Señor, nuestras mentes son limitadas y nos cuesta muchas veces acordarnos, Señor. Lo que te pido es, Espíritu Santo, graba en nuestras mentes, en nuestros corazones las cosas necesarias para nosotros individualmente, porque tú conoces que individualmente estamos pasando por diferentes cosas. Graba esas cosas que hemos escuchado a través de tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a nosotros a aplicarlas, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad, Padre Celestial, y para traerte gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por ser tan paciente, misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo amado Jesucristo a la cruz del Calvario para absorber tu ira, Señor, para que a través de su sacrificio nosotros podamos ser salvos, Señor. Si hay alguien aquí en esta tarde que no te conoce a ti, Padre Celestial, te pido que se arrepienta de su pecado, que fije su mirada en Cristo Jesús. Para aquellos que están en Cristo, Señor, ayúdanos, Señor, por favor, a vivir conforme a tu voluntad. Deseamos obedecerte así, Señor, y no podemos hacerlo a menos que tú nos ayudes. Bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos a bendecirte a ti. Te amamos y pedimos estas cosas en tu dulce nombre.